¿Saben ustedes que hasta este viernes solo un 0,7% de los inscritos se ha cambiado de domicilio electoral? Un porcentaje bajo, considerando que hay 5,2 millones de nuevos inscritos con la actual legislación y que no todos podrán votar si no han actualizado sus domicilios. Porque si, por ejemplo, yo aparezco inscrita en Punta Arenas y vivo en Santiago, aunque quiera, no voy a poder ir a votar en las próximas elecciones municipales. El cambio de domicilio electoral es la pieza del puzzle de esta semana. Y para conversar de este y otros temas junto a Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, conversamos en esta edición con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet. Bienvenidos a Puzzle Electoral. Hola Claudio, ¿cómo estás? Quinta semana ya en Puzzle Electoral. Y ministro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de este programa. Ministro, lo quisimos invitar porque faltan 13 días para que se actualicen las direcciones de este nuevo padrón que vamos a tener y de hecho salimos a la calle a preguntar sobre el tema, a ver si la gente estaba informada o no, y eso es lo que Matilde va a... Sí, salimos a preguntar, ministro, sobre todo la gente joven, si sabía si tenía claro dónde tenía que votar, el tema de la inscripción, y esto es lo que nos dijeron, veamos. Hasta el momento no sé dónde tengo que ir a votar, pero estoy esperando nomás la confirmación vía internet y me meto y lo veo. No lo tengo claro, pero me llegó una carta a la casa diciéndome que tenía que votar, pero yo soy de Rancagua, así que allá me toca votar. Lo vi por internet. ¿Y vas a ir a votar? Todavía no lo tengo claro, depende qué político puede salir o algo así. ¿Y en qué comuna estás registrada? En la isla de Maipo. Sí, me llegó una carta a la casa. ¿Y te vas a cambiar? Porque tú sabes que hay plazo hasta el 31 para Sí, cambiarse. sí, se sabía, pero no me queda cómodo donde me tocó, así que no me estaría cambiando. ¿Y vas a ir a votar? Sí. Y tampoco creo que participe. ¿Pero te llegó la carta como para verificar el domicilio? Sí me llegó, pero no voy a participar. ¿Y tú de qué comuna perteneces? La Florida. La Florida. Sí. ¿Por qué no vas a participar? Porque la verdad es que no tengo ninguna intención en participar en nada político. Bueno, como veíamos, hay de todo tipo de respuestas, gente que sí va a ir a votar, que está interesada, quienes no, quienes tienen confusión todavía, que si están inscritos, si les llegó la carta, si votan en el mismo lugar que les llega la carta. Ministro, la primera pregunta, ¿cómo ha sido esta campaña para informar a la gente que efectivamente no es tan automático como se piensa la votación? O sea, ¿hay un cierto fracaso en esta campaña de información? No, yo creo que lo primero que hay que tener presente es que hay 5.200.000 personas aproximadamente que se incorporan al registro electoral. Estamos hablando de un número sustantivo. Si uno hace una mirada histórica, esto se parece solamente a cuando hubo derecho al voto femenino en las elecciones presidenciales a mediados, allá por 1950, claro. Por ahí. Entonces, veamos, aquí está, es un cambio sustantivo. Sustantivo, entonces son 5 millones de cartas que de personas que se aparecieron nuevamente en el registro electoral y entonces desde esa época hasta el 30 de junio, es decir, 13 días más, se le da la opción al ciudadano para que verifique si es que efectivamente el lugar, la mesa donde está inscrito corresponde a el domicilio electoral que él quiere, que puede ser, y esto hay que aclararlo, puede ser el domicilio de su casa habitación o puede ser el domicilio de su lugar de trabajo. Entonces, tenemos estos días, yo te diría que a la luz de lo que decían las personas entrevistadas, corresponden a las cifras que tenemos. De 5 millones de cartas que han sido enviadas, solo han sido devueltas por problemas de domicilio el 15%, es decir, bastante bajo. Y lo que mostraba esa información es que todos estaban informados de esta realidad. Entonces, yo lo primero que hay que hacer, creo, es hacer un llamado, siempre los chilenos a última hora, dejamos las cosas para última hora. ¿Pero usted cree que es de última hora o que definitivamente la campaña la han visto poco, no resultó? No, yo creo que la campaña ha sido intensa, se ha gastado una cantidad importante de recursos y quiero informarles que la campaña se va a acentuar fuertemente en los próximos días, conscientes de que
muchas veces los chilenos dejan las cosas para último momento. ¿Qué está haciendo el gobierno en términos de campaña? O sea, ¿es avisaje en radio, en televisión? ¿Por qué? Porque, como vemos las cifras, hay 98.000 personas que actualizaron su dirección. Aquí tenemos las solicitudes de cambio de domicilio que es hasta el 9 de junio. Y si vemos de este gran total, que son estos 13 millones de personas, incluidos, o sea, con los nuevos que están, solo 98.000 ha pedido un cambio de domicilio. O sea, eso representa el 0,7% del padrón total. Entonces la pregunta es que los otros, el otro 90 y tanto %, ¿está bien su dirección? ¿O hay usted estima, no, el CERVEL estima que hay una brecha que hay que llenar de gente que puede no tener su dirección adecuada y que después va a ir el día de la elección y va a reclamar y va a decir, uy, estoy inscrito en Punta Arenas y en realidad estoy en Santiago? ¿Estiman? ¿Hay esa estimación o no? No, mira, los antecedentes que nosotros tenemos es que efectivamente esos 98.000 aproximadamente personas que ha solicitado cambio de domicilio, por lo tanto cambio de mesa, es un porcentaje que es bastante normal a la luz de la tendencia histórica. Ahora, uno dice, con los 5 millones de personas adicionales, ¿qué ocurre? Entonces, hay dos explicaciones. La primera explicación es que los domicilios que el registro civil tenía de los ciudadanos, los 5 millones adicionales, eran de domicilios que sí correspondían. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que yo creo que los chilenos, y ahí quiero insistir, muchas veces dejamos para último momento estos ajustes, digamos. Entonces, por eso que el gobierno... Se lo puedo agregar yo, que efectivamente la gente no ha visto mucho, no está muy bien informada de qué es lo que tiene que hacer y piensa con que si yo, por ejemplo, vivo en Ñuñoa, voy a Ñuñoa y voto. Como está esa posibilidad, el gobierno decidió, junto con el CERVEL, que es el que maneja esta campaña, de que pusiéramos más fuerte la campaña publicitaria durante los próximos días. Es decir, vamos a reforzar fuertemente la campaña comunicacional durante los próximos días. Ahora, la campaña también es una campaña que ustedes tienen que entender. Acuérdense que el padrón electoral se había envejecido. Claro, dirigía a los jóvenes. Claro, teníamos 1/3 a principios de la década del 90 y lo hemos reducido a 8%. Entonces, ha sido una campaña que, por lo menos yo, que soy un poquito más viejito, no llega directamente a mí, ¿ya? Sino que está focalizada en los jóvenes. Pero ahora, en los próximos días, vamos a hacer un fortalecimiento muy fuerte de esa campaña y aprovechamos en este programa de decirle a los chilenos que quieren que verifiquen cuál es efectivamente Ministro, su porque domicilio honestamente hay mucha gente de la oposición que dice al gobierno no le conviene que la gente se cambie, que se modifique sustancialmente esto. ¿Qué responde usted a eso? No, para nada. O sea, aquí esta es una reforma que mejora la calidad de la política, que tiene un principio en el cual hay consenso entre todos. Y para el gobierno es un tema central. Todo el concepto de participación tiene que estar en nuestra agenda política. Y participación es precisamente aumentar en 5 millones los electores. Entonces, al revés, nosotros hemos gastado una cantidad importante de recursos, hemos destinado a eso y la vamos a reforzar en los próximos días. Hemos hecho llamado como autoridades y confiamos plenamente en que la obra del gobierno se va a reflejar en las elecciones. Ministro, siguiendo su argumento, en las últimas elecciones del 2008 municipales votó el 53% de los mayores de 18 años. Si vota menos, si en octubre llega al 53, 52, 50%, supongamos, que concurren a votar, ¿sería eso un fracaso para no para el gobierno, sino que para el sistema político en términos de decir, miren, acá tenemos un nuevo sistema, queremos incentivar y la gente no está concurriendo a votar? Es decir, ¿se mide el éxito por la cantidad de potenciales electores o por los ciudadanos que efectivamente van a votar? ¿Qué diría usted? Mira, en primer lugar, las encuestas que conocemos, todos sabemos que muestran que habría un pequeño aumento en la participación. Si uno mira las encuestas, le pregunta a la gente, ¿usted va a ir a votar? Uno ve que había un pequeño aumento en la participación. Ahora, eso depende, porque la pregunta es global, depende del tipo de elección. Las elecciones municipales suelen interesar menos, son las elecciones más reñidas,
como las presidenciales, por ejemplo, las que motivan más a votar. Claro. Pese a que es un sistema de votación mucho más directo, que efectivamente la gente va a votar por el alcalde y que no hay, cercano. Claro, es más cercano. Es más cercano, son elecciones mucho menos ideológicas, mucho menos ideológicas. Aquí tenemos, ministro, el porcentaje de la participación electoral. En el 92 teníamos un 72%, era altísimo, bueno, estábamos regresando a la democracia, había mucho más interés por participar, y en el 2008 llegó al 53%. Eso que existía la multa, que yo no sé a quién le habrá llegado alguna vez la multa, pero es un porcentaje que ya está dentro de un límite, digamos, bajo. Sí. Quiero aclarar esto, internacionalmente, y Claudio lo conoce, estas cifras de participación en los países desarrollados de democracias consolidadas en elecciones locales están en este promedio. Pero con un sistema electoral proporcional, que es distinto al que tenemos nosotros. En esta elección las elecciones municipales son uninominales. Sí. Ahora, el punto de fondo de lo que estamos conversando es que el voto ahora es voluntario. Claro. Ese es el punto de fondo. Ahora, hay dos valores en esto. Un valor que perseguimos como gobierno, y yo creo que como sociedad toda, es que aumente la participación. Pero el segundo valor es que la política se acerque al ciudadano. De alguna manera ese es el problema que tenemos hoy día, que necesitamos que los políticos estén más cerca del ciudadano, que haya más valorización por parte de la ciudadanía del rol de los partidos políticos, del rol del Congreso. Y ahí hay un elemento sustancial del voto voluntario, y es que te obliga al actor político, al quien quiera sea el candidato, a acercarse más. ¿Para qué? Para motivarlo a votar. Ahora, entonces, yo creo que son esos dos parámetros los que hay que mirar: participación y el cambio que va a significar, porque el político va a tener que acercarse más a la ciudadanía y de esa manera se va a valorar más la política. Ahora hay quienes dicen que efectivamente el voto voluntario va a incentivar que los candidatos vayan a buscar el voto, pero eso podría llevar a aumento del gasto electoral y de acarreo. Es decir, en la medida en que me va a costar mucho más llevar a estos jóvenes que no quieren al sistema político, que están muy críticos del sistema político, sobre todo las encuestas lo muestran, entonces eso podría incentivar mayores niveles de gasto electoral informal o formal. ¿Efectivamente podría generarse esa situación? Bueno, primero hay perfeccionamientos institucionales que están en la nueva legislación. Un perfeccionamiento institucional es que, por ejemplo, el servicio electoral ahora va a ser dirigido por un consejo que va a ser propuesto los nombres por el presidente de la República del Senado. ¿Ya? Entonces, desde esa mirada de la fiscalización hay un cambio importante. Y yo te diría que lo segundo es que también que sea el voto voluntario le da precisamente a estos jóvenes el derecho de participar políticamente en una democracia. ¿Y el riesgo del acarreo, por ejemplo, ministro? Más que tirando piedra, lo que corresponde es manifestar en las elecciones su preferencia. Y por último, en el caso del acarreo hay sanciones que se han aplicado y que van a poder, esta nueva institucionalidad va a poder asegurarnos a todos mucho más el que se aplique esa sanción. Ministro, perdón. No. Si bajamos de este 53,2% que apareció el 2008, ¿se deslegitima el sistema? Yo no creo que sea así. O sea, yo creo que, de nuevo te vuelvo a insistir, nosotros tenemos porcentajes de participación que están en un nivel promedio de las democracias más consolidadas. Las encuestas nos dicen que con inscripción automática y voto voluntario debería subir la participación, y hay que verla. Esta elección municipal, si es más reñida, va a haber más participación, si no es tanto. Entonces, aquí lo que hay que mirar y evaluar esto es con una perspectiva de tiempo. Pero yo tengo que señalar que es una reforma muy profunda, que yo creo que va a ayudar a mejorar la calidad de nuestra democracia. Que, como decía usted, desde el voto femenino no habíamos visto una revolución como esta. Vamos a seguir conversando sobre política, sobre leyes electorales. Lo más importante que le quede claro a la gente que hasta el 30 de junio tienen plazo para ir hasta la Junta Inscriptora, cambiar el domicilio si es que no corresponde al lugar donde están viviendo. Y a ustedes que están en la casa los queremos invitar a que, si tienen alguna duda, pregunta, quieren opinar, manden sus comentarios a municipales@cnnchile.com. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con el ministro Cristian Larroulet.
Esto es Puzzle Electoral y junto a Claudio Fuentes estamos en esta edición conversando con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, con quien conversábamos de fechas, de plazos. Sí. Ministro, ¿qué pasa después del 30 de junio? Es decir, hoy día, bueno, yo me cambié de registro y de hecho fui a cambiarme y todavía no aparece mi cambio. Es porque a lo mejor es natural y hay que esperar que efectivamente se produzca algún proceso para que aparezca mi nueva dirección, ¿no? Claro, mira, llevamos, ¿no es cierto?, 3 meses en un proceso en donde el registro electoral ya publicó un registro provisorio. Yeah. Y los ciudadanos chilenos tenemos la obligación ahora de verificar lo que tú hiciste o de cambiar, en qué mesa estoy, de cambiar de domicilio, cambiar de mesa. ¿Y estos 3 meses son de responsabilidad de los ciudadanos. Yo quiero remarcar esto claramente. Los chilenos tenemos que verificar dónde estamos inscritos. Si no estamos conformes, tenemos que cambiarnos. Ahora, cierra esto el 30 de junio, es decir, quedan solamente, lo que tú dijiste el otro día, 13 días, 30 de junio. ¿Qué viene después? Lo que viene después es un proceso muy riguroso de auditorías para poder verificar que esto está todo bien hecho. Y el Servicio Electoral va a publicar la lista definitiva, el padrón electoral definitivo, el 28 de septiembre. 30 días antes de la elección. Entonces, el 28 de septiembre, a partir de esa fecha, uno va a entrar y tú vas a poder ver efectivamente dónde vas a votar definitivamente. Entonces, ese es el proceso. Entre medio, acuérdense que están las fechas de la inscripción de los candidatos, los pactos, etcétera. Pero desde el punto de vista del ciudadano, lo que importa es que se cierra este 30 de junio, por lo tanto, movilícense, vayan luego las personas que quieren cambiarse, que quieren verificar, y después, el 28 de septiembre, van a saber exactamente dónde tienen que votar. Está clarísimo, ministro, ya es culpa de cada uno entonces qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero teniéndolo acá en CNN no queremos desaprovechar la oportunidad de preguntarle otras cosas. Usted siendo ministro clave de enlace entre el gobierno y el Parlamento, hay muchas leyes que están pendientes. Yo lo quiero que revisemos juntos unas declaraciones que usted dio a principio de año a Radio Cooperativa, que dice, este es un año de reformas políticas muy importantes. El gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene un enorme calendario de proyectos de ley que se están viendo en el Congreso para perfeccionar nuestra democracia y también otras materias. Ministro, hasta ahora hemos visto la luz solamente del voto, la inscripción automática y el voto voluntario. ¿Cuáles son los proyectos que ni siquiera escuchamos el 21 de mayo en boca del presidente de la República? No. Mencionó, y voy a volver a mencionar. Voy a volver a mencionar. Mira, primero, tenemos del paquete de reformas políticas. Este paquete de reformas políticas tienen 2 ejes, que creo que es importante que lo tengamos presente. Nosotros hemos visto debilitar la percepción ciudadana de nuestros partidos políticos, de nuestras instituciones, y eso es grave, y nosotros lo queremos corregir. Y para eso tenemos un conjunto de 9 proyectos de ley. 2 de esos proyectos ya son ley. Uno es el cambio de la fecha de las elecciones. Antes las elecciones eran en diciembre, y después la segunda vuelta en enero, se afectaba a las vacaciones. Pero ese es el procedimiento. No, pero es desde el punto de vista de la participación del ciudadano es importante. Ya, tenemos 2. Noviembre, pero sigamos. La elección va a ser en noviembre, las presidenciales próximas son en noviembre, y la segunda vuelta nunca va a pasar después del 19 de diciembre. Primer punto. Segunda reforma aprobada, ley de inscripción automática y voto voluntario, de la cual hablamos en el primer bloque. Pero además de eso, en la línea de la participación ciudadana, un proyecto muy importante que está en el debate en estos días es el proyecto de primarias. Que los ciudadanos puedan elegir los candidatos que presentan sus partidos a las elecciones. ¿Dónde está ese proyecto? Fue aprobado en la Cámara de Diputados y está ahora en su trámite final, me atrevería a decirte, en la Comisión de Gobierno Interior del Senado. Va al Senado, seguramente va a haber otro trámite más y vamos a tener ley de primarias. ¿Cuál es la meta del gobierno? Hay indicaciones de ese proyecto. ¿Qué va a pasar con los independientes, por ejemplo, en esta ley de primarias? Porque veíamos que se reunió con el exministro Velasco, que quiere inscribirse como independiente, no tiene el apoyo de ningún partido. ¿Y qué pasa? ¿Se va todo independiente que quiera postular una primaria va a tener derecho si se le da la pasada? Por supuesto que sí. Todo independiente va a poder participar en la primaria. Pero las primarias, de acuerdo a lo que dice la Constitución, es un mecanismo para elegir los candidatos de los partidos políticos a las elecciones. Entonces, el independiente va a tener que tener el patrocinio de un partido político o de un pacto
para poder participar. ¿Y qué va a eso es lo pasar, por lógico. ejemplo, con el ministro Velasco, que es el caso como más representativo, el ejemplo más claro? Yo estoy seguro, del exministro. Matilde, yo estoy seguro de que el ministro Velasco, El exministro, ¿no? el exministro Velasco, va a estar incorporado en el padrón de Ministro, primarias pero- presidenciales. No tengo ninguna duda. Pero de bajo que el eso va a mecanismo que ser lo así. apoyen el resto de la coalición. Estoy seguro que eso va a ser así. Ministro. Yo creo que hoy día en la política chilena no se puede hacer discriminación entre uno y otro. Pero, y esto es una cosa importante, nosotros tenemos que aumentar la participación, pero a su vez no podemos debilitar los partidos políticos. Los partidos políticos ya están debilitados. Ministro, Ahí tiene entonces un proyecto emblemático que está hoy día en el Congreso. pero el gobierno tiene voluntad de apoyar un proyecto que es fundamental, que es el binominal. O sea, ¿quiere ser recordado en la historia como el gobierno que cambió el binominal? Yo creo que ¿O no? eso lo respondamos en el siguiente bloque. Hacemos una pausa, ministro, lo dejamos que piense 10 segundos y volvemos aquí a Puzzle Electoral. No se vayan. Habíamos quedado con una pregunta pendiente del bloque anterior para el ministro Cristian Larroulet. ¿Va a cambiar el binominal? Mire, el gobierno ha tenido una posición muy clara en esta materia. Nosotros estamos abiertos a perfeccionar el sistema electoral binominal. Pero para eso nosotros decimos condiciones, 2 condiciones. La primera es que mantengamos un sistema electoral que facilite la gobernabilidad en el país. Eso es un elemento fundamental. Todas las democracias consolidadas del mundo tienen sistemas electorales en donde se facilita la gobernabilidad. Y lo segundo es que haya una propuesta concreta que genere consenso y nosotros como gobierno además queremos tener un consenso ¿Y como gobierno primero la UDI lo apoya? Queremos tener un consenso primero dentro de nuestra coalición. Porque parece que la UDI es la que está más reacia a abrirse al tema, porque Renovación y la DC están haciendo una propuesta sobre cambio al binominal. Pero no hay ninguna propuesta que conozcamos que tenga ningún acuerdo mayoritario. Los Pero sistemas los diputados electorales... Burgos y otros enviaron un proyecto de idea de cómo perfeccionar yo el estudié sistema. esa propuesta. O sea, hay una propuesta. Estudié esa propuesta, pero esa propuesta no tiene el consenso de la concertación. Y Pero además se pueden sentar a conversar. Hoy día el presidente Lagos decía que no había que condicionar el diálogo, que había que estar abiertos y sentarse a conversar. A mí me parece que no hay que condicionar los diálogos, obviamente, tenemos prioridades muy importantes, pero quiero decir además a propósito de esa propuesta tiene mucho de traje a la medida de la concertación. Entonces, hay que buscar fórmulas en que realmente se logre tener un consenso. Los sistemas electorales son, de nuevo, políticas de Estado, que tienen que no se cambian de un año para otro, de un gobierno a otro. Entonces, si no se cambian de un gobierno a otro para las próximas elecciones, ¿no debiéramos pensar que vamos a tener otro modelo? Si tenemos un nivel de consenso amplio con esta característica, un sistema que forme 2 grandes bloques, que garantice la gobernabilidad, yo creo que es posible. Pero si no se logra eso, efectivamente no vamos a tener cambios en el sistema electoral. No va a hacer una propuesta, va a esperar que surja una propuesta de los partidos. Han habido muchas veces propuestas de distintos sectores y todas han fracasado. Y nosotros además tenemos una agenda para corregir el problema de la falta de participación y de la confianza en las instituciones políticas, que es muy intensa. Yo les decía a ustedes que estábamos hablando de 8 proyectos de ley que estamos hoy día tramitando, y entonces yo quiero agregar cuáles son esos. Hablamos de primaria, fundamental. Sí, pero nos queda cortito, pero oye, elección directa de CORES. ¿Cuántos años que llevamos hablando de eso? Ministro, votos chilenos en el exterior, también ¿van a poder votar en el próximo año? Se supone que están inscritos automáticamente con esta ley, pero hay un sistema que no les permite votar. Los que están avecindados en Chile, efectivamente. Pero está tramitándose en la Cámara de Diputados. Oye, elección directa de CORES, lo estamos impulsando. Necesitamos más democracia en las regiones. Estamos impulsando también plebiscitos comunales, que la gente pueda participar en las decisiones de su comuna. Además, estamos impulsando con mucha fuerza leyes que tienen que ver con la confianza y la transparencia en las instituciones políticas. La ley que regula el lobby. El lobby, lo acabamos de ingresar. Bueno, pero ahí quitaron a los lobistas. Quitaron el registro de lobistas para que pudiera avanzar. No, lo que hicimos, que es mucho más importante, es que todos los funcionarios públicos van a tener que tener una agenda pública y por lo tanto ahí van a quedar registrados los lobistas. Ley que estamos terminando de estudiar ahora
la ley de partidos políticos. Creemos que tenemos que hacer un perfeccionamiento en la ley de partidos políticos, en cuanto a participación, en cuanto a transparencia, en cuanto a mejor funcionamiento de sus instituciones. Estamos tramitando también una ley de probidad pública que llamamos, que va a obligar. ¿Cuánto tiempo que se habló en el Congreso, en los gobiernos anteriores, del famoso fideicomiso ciego? Bueno, esta ley de probidad pública incluye el fideicomiso ciego. Lo aprobamos en la Cámara de Diputados, estamos ahora en el Senado. O sea, nuestra agenda de reformas políticas es muy profunda y estamos muy confiados en que vamos a seguir avanzando. Ministro, se nos acabó el tiempo. Les quería contar una anécdota les quería contar una anécdota. A ver. Una anécdota es muy breve. Me recuerdo que cuando yo expuse esta agenda, un parlamentario, no voy a decir el nombre, pero era de oposición, me dijo: ministro, usted saca la mitad de esta agenda y me saco el sombrero. Bueno, vamos a traerlo de aquí a fin de año a ver si le va a sacar el sombrero o no. ¿Cómo está el ambiente político por estas negociaciones? Yo estoy muy optimista. Hemos logrado sacar bastante y vamos a seguir en esto. Muy bien, ministro, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ministro. Despedimos esta edición junto a Claudio de Puzzle Electoral. Los invitamos nuevamente a que si nos tienen alguna pregunta la manden a municipales@cnnchile.com. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.